Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la América en el periodo neocolonial, es decir, un nuevo pacto que se da entre los países latinoamericanos con los países europeos. Y veremos a qué se debe todo esto y en función de qué factores se produjo ese nuevo pacto establecido de forma virtual entre el viejo mundo y este nuevo mundo joven y recientemente independizado de Europa. A mediados del siglo XIX, en el 1840, Latinoamérica ya está terminando con sus procesos de revoluciones e independencia y comenzando el camino de la formación de los jóvenes estados americanos, estableciendo sistemas de estatutos y constituciones nacionales y de esa manera dando paso a una etapa de independencia. Sin embargo, el factor económico es determinante. Los viejos circuitos comerciales que estaban establecidos dentro del sistema colonial y bajo el sistema del monopolio comercial español ahora estaban quebrados. Ya no teníamos ese flujo permanente de mercancías y de bienes que viajaban entre América y Europa, puesto que se había roto esa dependencia con la madre patria España, como también Francia, Portugal. Es decir, que ahora los jóvenes estados americanos tienen que buscar nuevas formas de abastecerse de productos manufacturados y nuevas formas de generar los ingresos que necesitan para sostener al Estado. Estas regiones se van a ir desarrollando sobre todo en actividades de carácter primario, es decir, industria de tipo extractivas o productivas primarias, es decir, sin transformación. Por ejemplo, Perú con el guano, Argentina con la producción de lana, Chile produciendo cobre y Brasil el café. Estos productos se irían a insertar en los mercados europeos. Virtualmente entonces se establece una suerte de división internacional del trabajo y en el caso los países europeos que dieron el paso hacia la industrialización por allá a mediados del siglo XVIII, 1740, 1780, aparecen los primeros telares mecánicos y la máquina de vapor. Ahora ya están transitando en el siglo XIX la segunda revolución industrial con la utilización de combustibles líquidos, la utilización del acero, la fabricación de sistemas de rieles y de comunicaciones ferroviarias y telegráficas. Entonces, esa vorágine de producción se destaca mediante la ampliación del público que demanda sus productos mediante la externalización de su mercado. Es decir, no solamente basta para producir al mercado local, sino que también se busca abastecer ahora a los mercados latinoamericanos. Gran Bretaña, que es la pionera de la revolución industrial y la más grande nación en este momento en planos económicos, no aspira buscar el control político directo de los estados latinoamericanos, sino que por el contrario lo que busca es un control de las élites que están gobernando. Recordemos que en muchas de las revoluciones los criollos fueron protagonistas y esos criollos son los que se van a autoproclamar como los líderes de estas jóvenes naciones, generándose poco a poco mediante vínculos de parentesco, mediante matrimonios arreglados, mediante patronazgos y mediante políticas de tipo oligárquicas, se van a ir consolidando, ¿sí?, como una especie de casta política o clase social política. Aquellos que se consideran los notables porque son aquellos que pudieron acceder a los beneficios de la educación superior y de esa manera se consideran los más aptos, los más indicados para estar al frente de la toma de decisiones políticas de los países latinoamericanos. Entonces, estas élites gobernantes se van a volver socias políticas de Gran Bretaña. Los intereses británicos van a coincidir con los intereses de estas oligarquías. Son intereses económicos, puesto que la materia prima se produce en América y la fábrica está asentada en Europa.
Gran Bretaña va a invertir mucho dinero en los países de Latinoamérica para el establecimiento y ampliación de una red de bancos, para el establecimiento y ampliación de red de ferrocarriles y ramales ferroviarios por todo el territorio. De esa manera se va a conectar los lugares del interior de todos los países latinoamericanos con los puertos y de esa forma poder embarcar las materias primas con destino a Europa. También el comercio exterior y mediante el sistema de préstamos, porque la mayoría de los estados latinoamericanos quedaron en bancarrota después de las guerras de independencia y con un sistema económico fragmentado, sin la presencia de las compras y del movimiento económico que existía en la época colonial, ahora necesitan de préstamos para invertir en infraestructura y para poder salir adelante como nación. Entonces vemos de esta manera que estamos asistiendo a un periodo llamado de orden neocolonial, es decir, un nuevo colonialismo, el cual no fue logrado mediante la conquista armada bélica, como en el caso de la primera colonización de América, sino que en este caso se trata de un pacto virtual que se da entre las oligarquías gobernantes con las oligarquías que están presentes en Europa, que son al mismo tiempo parte del gobierno y parte del aparato productivo europeo. Las economías exportadoras entonces buscan mandar hacia afuera del continente europeo con destino a los países de América, África, Asia y Oceanía, todos los productos industrializados. De esa manera, Gran Bretaña empieza a controlar los resortes de la economía americana. Las élites gobernantes de Latinoamérica lo que hacen es consolidarse ellos en el poder mediante una propuesta de orden y progreso como lema, ¿sí? Y una política de gobierno de carácter liberal. En este caso, naturalmente, como el término lo indica, la oligarquía es un grupo reducido que gobierna en función de sus propios intereses personales, familiares y económicos, y se establece una dependencia comercial y financiera con los países de Europa. Es decir, los ferrocarriles, los frigoríficos, los puertos y los bancos en su mayoría eran propiedad de empresarios británicos, franceses, y de esa manera generaban esta situación de dependencia. Nunca jamás se puede comparar una producción de carácter primario con una producción de carácter secundario como el que vienen llevando a cabo los países industrializados con las manufacturas, ¿sí? Entonces nuestra materia prima era indispensable para ellos, pero no tenía el mismo valor que un producto manufacturado o que los productos financieros que ellos nos estaban proporcionando. Entonces, las inversiones llegan a América, pero la mayor parte de las ganancias de esas inversiones quedan en manos europeas. Hay una época de estabilidad política, un rango de tiempo que va desde el 1880, en donde varios países como el nuestro empiezan a hacer campañas militares contra el indio para ganar territorios destinados a la producción agrícola y ganadera, y se va estableciendo un modelo político y económico conocido como agroexportador, es decir, producir materias primas para exportar al mundo industrializado. En el plano político se establece la idea de que prevalece el liberalismo, ensalzando al valor de la libertad en el plano de lo político, pero en realidad en el plano político lo que ocurre es todo lo contrario. La oligarquía se hace y se consolida gracias al fraude electoral. Existe un sistema de democracia censitario, solamente aquellos que en los censos pueden acreditar recursos económicos como posesión de saladeros, estancias, talleres industriales, o dedicarse al comercio y poder justificar un nivel económico alto, solamente ellos tienen la posibilidad de participar en las elecciones como candidatos o electores, mientras que la gran mayoría de la población no puede hacerlo. Esto va a ocurrir así, van a llegar inversiones desde Francia, de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, cada una diversificándose en los destinos a donde van esas inversiones,
como el caso de Estados Unidos, que invierte en la zona aledaña a su territorio, México, Centroamérica y Caribe, mientras que Gran Bretaña, Francia se van a expandir más hacia América del Sur. América Latina entonces crece mucho exportando los productos primarios, que son los productos nativos de su suelo y su clima. Chile con el cobre, Brasil con el café y el azúcar, Perú con nitrato y guano, Colombia con café, igual que Venezuela, Bolivia va a generar estaño, ya no le quedaba, toda la plata fue robada en la época colonial, ahora se dedican a otro mineral. Centroamérica las frutas, México el oro, plata y ganado y plomo, y la Argentina lo que producía era carnes, lanas y cereales. Entonces de ahí nos viene este eslogan de que la Argentina es el granero del mundo. Pero teníamos el inconveniente, al no haber hecho una política de desarrollo industrial hacia adentro, teníamos la necesidad de importar bienes industriales. Es decir, todos los productos manufacturados de industria semipesada tendrían que ser adquiridos desde Europa. Imagínense ustedes los costos de flete, más los impuestos, más el capital y el costo de financiación haría que todos estos bienes fueran demasiado onerosos para el público consumidor de Latinoamérica. Los únicos que podían importar bienes de lujo serían los propios miembros de la oligarquía gobernante. Aparece un factor importante acá a tener en cuenta, que es la cuestión de la tierra. Cuando las campañas militares se llevan a cabo, los indios son desalojados de sus habituales entornos de residencia y de vida. Esas tierras van a pasar a manos del Estado Nacional, el cual está gobernado por la oligarquía de turno y que se encarga de repartir o vender a bajo precio las miles de hectáreas que le quitaron a los pueblos originarios. La tierra es importantísima para la producción minera y para la producción agrícola y ganadera, por lo tanto pasa de ser una tierra nacional a convertirse en una tierra en manos privadas, es decir, sectores vinculados al poder se van a hacer con las tierras que ahora estaban a manos del Estado Nacional. Se habla de que alrededor de unas 800 o 1000 familias de la oligarquía de Buenos Aires se queda con la mayor parte de las tierras de la Pampa húmeda y de la Patagonia. Aparece otra cuestión. Cuando Argentina empieza a recibir inmigración proveniente de las poblaciones europeas que están huyendo a la pobreza o a las guerras y buscando el sueño de desarrollarse acá en América, se empieza a recibir un gran caudal de inmigrantes. Alrededor de 4,5 a 5 millones de habitantes llegan provenientes desde Europa, con sus lenguas, con sus culturas, sus tradiciones y también con sus ideologías. Entre ellas va a llegar ideologías como el marxismo, como el anarquismo, y van a generar una fuerte lucha contra los esquemas oligárquicos reinantes, puesto que estas ideologías marxistas y anarquistas o están en contra de la autoridad y buscan más libertad, o buscan que las clases bajas hagan una revolución en contra de las clases altas para ganar condiciones de igualdad en sus medios de vida. Esto entonces va a ir generando tensión y aparece la llamada cuestión social. Los trabajadores ganan tan poco que apenas les alcanza para vivir. Los dueños de conventillos, que son los que le alquilan una habitación por cada familia de 6 a 8 integrantes, elevan los precios de los alquileres. El dinero no alcanza, las protestas y las huelgas aparecen y dan lugar a las primeras reuniones con la intención de sindicalizarse y organizarse para la lucha. La llegada de los capitales europeos y norteamericanos también es una constante en esta época, puesto que el país está en vías de progreso. Se necesita el capital para la fabricación de maquinaria industrial, para el establecimiento de
ferrocarriles, para la construcción de astilleros, para fabricar barcos, construir puertos, establecer sistemas de luz eléctrica y de agua corriente, etc. La mayoría de ellos, como reiteró, son de Gran Bretaña, Francia, Alemania, y en caso de Estados Unidos se va a concentrar más bien en la zona de Centroamérica. La población creció muchísimo. Entre 1810 al 1850 solamente se crecía un 1% por año, o sea, muy poquito era el aumento de población. Pero después del 1880, con la llegada de los inmigrantes, pasó de 30 millones a 60 millones, o sea, se duplicó la población, y después en 1930 casi se triplicó la población, ¿sí? Llegando a aproximadamente unos 105 millones de habitantes que se van a repartir por todos los territorios que recibieron corrientes migratorias en este periodo. Bien, ¿y qué pasa con la cuestión pública y política del pueblo? Las élites desprecian a las clases bajas, a las cuales menosprecian, a las excluyen del sistema político, y los trabajadores obviamente salen a protestar por sus derechos laborales. No existen legislaciones laborales y muchas veces las represiones del gobierno se canalizan por medio de la policía y el ejército, dejando incontables bajas en el grupo de los trabajadores más reaccionarios. Se recuerda en el 1906 la Semana Trágica en Buenos Aires, en donde una protesta dentro de una fábrica, de una fundición, dejó un saldo de 80 muertos que fueron prácticamente acribillados por la policía. Más tarde, en el 1914, vamos a tener la Patagonia Trágica, otro acontecimiento de similares características, en donde los trabajadores de la industria de la lana pararon todo, protestando, hicieron huelga. A pesar de que había un alto el fuego y un planteo de negociaciones, el ejército vino y puso mano dura en la situación, dejando un saldo de más de 2.000 muertos entre los manifestantes, circunstancias que fueron tapadas por el propio gobierno, eliminándose todo tipo de pruebas, ¿sí? De esa manera se fue consolidando el poder de la oligarquía frente a este incipiente movimiento sindical y laboral que estaba creciendo y desarrollándose en contra de estas élites de gobierno. Este movimiento obrero entonces busca ejercer presión. Si no hay leyes, la cuestión sindical es reprimida por los policías, como les mencionaba recién. Se clausuran los locales sindicales, se censura la prensa, no se permiten publicaciones de panfletos en contra del gobierno, se los encarcela a los sindicalistas. Después salió una ley de residencia por el cual se podía deportar a los agitadores que fueran de nacionalidad extranjera. En fin, lo que se buscaba era silenciar las protestas del movimiento obrero. Se sumaron acá grupos anarquistas que querían romper relaciones con las autoridades del gobierno, por quienes no se consideraban representados, los grupos católicos que desde el punto de vista de la Iglesia reclamaban mayores beneficios y un mejor reparto de los recursos en materia económica y social, y también los socialistas que buscaban un cambio, una reforma política que diera paso a una ampliación de la democracia y la participación de ellos en partidos políticos, y de esa manera lograr alcanzar el poder para reformar a todo el sistema. De esta manera podemos decir que la Argentina, como los otros países de Latinoamérica, van a pasar de la oligarquía a una democracia ampliada. En el marco de este modelo económico agroexportador se desarrolla el régimen oligárquico, y la llegada de los inmigrantes abre nuevas posibilidades al plano económico, pero también nuevas conflictividades dentro del plano social. Este régimen oligárquico, que se basaba en los principios de orden, autoridad y progreso económico, lo que hizo fue llevar a cabo un gran genocidio contra los pueblos originarios de la Pampa y de la zona norte de la Patagonia, de quienes fueron
adueñándose sus tierras y de esa manera poder destinarlas al modelo agroexportador. La inmigración de la mano de obra europea y los vínculos con los capitales extranjeros eran los que establecieron estas condiciones particulares de la generación del 1880, en donde la oligarquía se hacía del poder y no quería soltarlo, y en base al fraude electoral llevaba a cabo una política de gobierno con mano dura, argumentando el liberalismo como ideología de Estado, pero restringiendo las libertades a la población. El Estado Nacional tendría que ser fuerte, el Estado Nacional tenía que generar ingresos para que se acrecentara el Tesoro Nacional, y se basaba esto en la existencia de una sólida burocracia de funcionarios, obviamente pertenecientes a la oligarquía. En ese contexto, como habíamos dicho, la ideología de izquierda, marxistas, socialistas y anarquistas que habían llegado desde Europa, empiezan a formar el bloque que se va a enfrentar a esa oligarquía. De esa manera ocurren una serie de revoluciones fallidas, pero que por medio de las armas querían llegar a disputarle el poder a la oligarquía. Ahí aparece como canal de expresión política la Unión Cívica Radical, cuyo término radical implicaba esto, ¿no?, de que el cambio debía ser radical, e inclusive los medios por los cuales se consigan los cambios también podrían ser radicales. Entonces se recuerdan unas cuantas revoluciones fallidas utilizando armas de fuego, pero que fueron reprimidas por el gobierno. La clase media fue creciendo en esta época, hay un crecimiento poblacional muy alto, como había capital circulante, como había fábricas que se estaban estableciendo, como había trabajo en los puestos de producción de agricultura y ganadería, de la lana y ganadería vacuna y porcina, el empleo estaba en alza, entonces también el consumo estaba en alza, o sea que Argentina estaba en un periodo de gran expansión en el plano económico. Los líderes de la Unión Cívica Radical eran Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, que tenían como objetivo devolverle el poder al pueblo, quitarle la práctica de malas formas y malos métodos fraudulentos a la oligarquía, y de esa manera obtener la ventaja que le daba la mayoría sobre esta minoría gobernante, y estableciendo un sistema democrático poder garantizar los derechos electorales de la población. ¿Sí? Esto se iba a lograr mediante un discurso público fervoroso, con la participación política de clases medias y bajas, la abstención electoral cuando se trataba de elecciones fraudulentas, y más tarde vendría la modificación del sistema electoral. La oligarquía siente la necesidad de abrir espacios de participación, puesto que la protesta es casi permanente y es insostenible la situación de opresión que habían tenido en años anteriores. Ahora ya no es posible debido a la acción de estos grupos sindicales y obreros. Entonces aparece la ley Sáenz-Peña, por la cual se modifica el sistema electoral, abriéndose la posibilidad del sufragio universal de carácter masculino, o sea que las mujeres todavía no votaban, a pesar de que hubieron algunas experiencias internas municipales en el caso de la provincia de Santa Fe, que se consideran un antecedente, pero no se generalizó hacia todo el país. Entonces, la característica de esta ley Sáenz-Peña establece que el voto es universal, secreto y obligatorio, que son las características que rigen hoy en día, y a partir de esto van a poder participar en las elecciones de ese año 1912 la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, dando por vencedor al Partido Radical, con el presidente Hipólito Yrigoyen, al cual se considera el primer gobernante que tiene origen en un partido político de masas, puesto que convocó a la mayor parte de la población
en general población de tipo obrera, clases bajas y clases medias, que apoyaron un cambio político, ¿sí? Y esto va a durar desde 1916 hasta 1930, en donde vamos a tener el primer golpe de Estado de nuestra historia política democrática independiente, llevado a cabo por el militar José Félix Uriburu, que será materia de otro contenido más adelante. A todos ustedes, muchas gracias.